Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar la clase para el día de hoy, 23 de octubre del 2022. ¿Listo? Muy bien. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días. Bien. Hoy hablaremos sobre el simbolismo y la literatura del siglo XX, literatura de vanguardia. ¿Ya? Entonces, luego del simbolismo, bueno, antes del simbolismo está el parnasianismo, ¿ya? Y antes del parnasianismo está el naturalismo y el realismo. Entonces hay una secuencia. Luego del romanticismo está el realismo, una extensión del realismo está el naturalismo, y luego del naturalismo estaría el parnasianismo y el simbolismo. Solo que no tiene mayor, bueno, tiene relevancia, sí, pero vamos a centrarnos básicamente en el simbolismo, ¿ya? En el parnasianismo es una corriente que surge en Francia. Tenemos como representante al primer premio Nobel de Literatura, Sully Proudhon, ¿ya? En 1901. Todos los parnasianistas tienen un objetivo, tienen un lema: el arte por el arte. Este movimiento se va a originar en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se oponía al subjetivismo y carga sentimental del romanticismo. ¿Ya? Entonces se va a poner al romanticismo, a lo subjetivo, ¿no? Y también al realismo como tal. El parnasianismo fue un movimiento literario específicamente en la poesía que se caracterizaba por su interés en la forma, estructura y belleza del verso, la búsqueda de la objetividad, la supresión de la personalidad del autor. Se inspiraba en el imaginario grecolatino clásico y pregonaba la idea del arte por el arte, nuevamente, ¿no? Entonces, la clave o la frase del parnasianismo va a ser el arte por el arte. La poesía parnasiana, por su objetividad y su carácter descriptivo, se inspira en artes plásticas como la pintura o la arquitectura, por lo que podríamos decir, afirmar, que la literatura parnasiana o la literatura parnasiana y simbolista va a ser ligado a lo artístico, ¿ya? Estas literaturas van a ser literaturas de vanguardia de alguna forma, ¿ya? No como tal, pero sí ya buscan tener su propia característica, ¿ya? Porque recuerda que cuando hablamos de vanguardia siempre es sobresalir, ir delante de, ¿ya? Entonces una literatura de vanguardia está casi muy cerca, ¿cierto? Porque significa pues un antecedente, ¿no? Entonces, por eso es que el parnasianismo tiene mmm, la pintura, la arquitectura como tal. Características. Teoría del arte por el arte. La poesía tenía que ser objetiva e impersonal. Pintaban la realidad con precisión y con un fin puramente artístico y estético. El arte no es un medio, sino el fin, dicen, ¿no? Pintaba la realidad con precisión y con un fin puramente artístico y estético. ¿Ah? Entonces, netamente era poético, ¿no? Era netamente, pues, digamos, todo esto lo hacían por poesía. ¿Mm? ¿Bien? La poesía es un cuadro de descripciones bellas que expresan la frialdad de la realidad. Es decir, expresaban la realidad a partir de la poesía, de la metáfora, ¿no? Es decir, aplicaban la metáfora para poder describir la realidad. El mundo de la naturaleza es un escenario para describir la sensibilidad poética. Ya está. Diferencias entre parnasianismo y simbolismo. Bueno, ahí habría que destacar la característica más importante del parnasianismo es que promulga la idea del arte por el arte. Los representantes del parnasianismo está el mismo Charles Baudelaire, pero que es netamente, él va a ser más simbolista que parnasianismo. José María de Heredia y Girard Francois Copé. Simbolismo. ¿Quiénes son los representantes? ¿Qué es el simbolismo?
que quiera leer, por favor, un voluntario. Mm, El, ¿Puedo leer? sí, por favor, adelante. El simbolismo es un medio literario del siglo XIX cuyo origen se dio en Francia, principalmente de la mano de escritores como Stéphane de Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Charles de Baudelaire. Se caracteriza por dar importancia al uso de metáforas e imágenes en la escritura, ya que estas ayudan a descubrir una realidad que se esconde debajo de la realidad evidente. Correcto, muy bien. Como máximo representante va a ser Charles Baudelaire, ¿ya? Una corriente que nace en Francia mmm, por el siglo XIX, casi, básicamente, casi fines del siglo XIX, ¿no? E intermedio, ¿ya? Hay uso de metáforas, nuevamente recordamos ello, imágenes, ¿listo? Acá nuevamente otro voluntario o voluntaria, a ver. A ver, José Luis. ¿Está José Luis? ¿Dónde está? El inicio del movimiento se da alrededor del año 1886, en parte en oposición al naturalismo y realismo de la época. Para el simbolismo hay una realidad dual, un mundo ideal que subyace bajo el mundo ideal. Por eso se vale de las metáforas, sensaciones y el uso de los sentidos para estimular la imaginación, estableciendo un paralelo entre los sueños y el mundo ideal. Así como el parnasianismo, no había un interés por utilizar la poesía y creación artística como un medio de expresión política o movimiento social, sino adopta la idea del arte por el arte, ¿no? Nuevamente, entonces, el parnasianismo y simbolismo están ligados a lo artístico. Características. Este movimiento se enfrenta al naturalismo y al realismo del siglo XIX. Interés en que la poesía provoque los sentidos, ¿no? Un movimiento en esencia idealista y que recurre a lo imaginario. Tiene más interés en la libertad expresiva del poema y menos en la forma, a diferencia del parnasianismo. Rechaza la forma y belleza de, del verso en favor de una mayor libertad de su estructura. Es movimiento humanista y subjetivo. Adoptó el precepto del arte por el arte, distanciándose del posicionamiento político. Hay un mundo sensible o real y un mundo ideal que la poesía ayuda a descubrir. Hay un interés en la musicalidad y emotividad. Entonces podemos destacar que la poesía simbolista, netamente, busca la musicalidad, ¿no? Busca las imágenes, lo subjetivo. Hay un mundo sensible o real y un mundo ideal que la poesía ayuda a descubrir. ¿Mm? Muy bien. Entonces, rechaza un poco lo clásico, ¿no? Acá llamamos a los denominados poetas malditos, ¿no? ¿Quiénes son los poetas malditos? Ahorita lo vamos a conocer. Pero ¿quién inicia la corriente simbolista? Va a ser Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que va a traducir a Edgar Allan Poe. ¿Por qué traduce a Edgar Allan Poe? A Edgar Allan Poe. Porque va a ser uno de los más influyentes en esta literatura, ¿no? Por lo que vamos a decir que el simbolismo surge en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Francia, y es un movimiento muy importante. Movimiento que tiene sus orígenes en Las Flores del Mal, del libro emblema de Charles Baudelaire. Entonces, una pregunta es, el simbolismo inicia con Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, el libro emblema de este autor. Y los escritos de Edgar Allan Poe influyen en esta literatura, ¿no? Por eso ponemos a Edgar Allan Poe. Es una literatura simbolista, pero que tiene rasgos de esta literatura del terror, ¿no? Recuerda que el romanticismo de Edgar Allan Poe propone
oscurantismo, ¿no? Es una literatura del terror, es el clínico del terror, ¿m? El iniciador de la literatura detectivesca. Entonces hay mucho misterio, ¿no? Habría mucho simbolismo, tal vez, de alguna forma, que inspira a Baudelaire. En este movimiento la poesía debía de establecer correspondencia o relaciones entre el mundo sensible y el mundo espiritual, y para ser captada se utiliza la intuición y los símbolos, ¿no? Entonces, efectivamente. La estética del simbolismo fue desarrollada por Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine en la década de 1870. Para 1880, el movimiento había atraído toda una generación de jóvenes escritores cansados de movimientos realistas, por lo que surge la llamada generación, los poetas malditos, ¿no? Características principales. Hay una sugerencia poética, la metáfora, la musicalidad, porque persigue ante todo la música de las palabras, y luego vamos a ver qué autor persigue la musicalidad netamente. El cromatismo, el color, ¿no? El color, por ejemplo, símbolo de qué. ¿No? Un ejemplo, ¿no? El blanco, símbolo de paz, por así decirlo. Pero en este caso el simbolismo sería el azul, ¿no? Un color elegante, que sugiere algo, ¿no? El negro. Está en contra del arte sentimental del romanticismo. El simbolismo se opone al romanticismo, al realismo, ¿no? A todo lo subjetivo, ¿no? O bueno, contra el romanticismo simplemente. Busca la sensualidad a través de la luz, el color, culto a la belleza, escribían con un fin exclusivamente estético. Como representante principal, ya lo hemos mencionado, es Charles Baudelaire. Nace en abril de 1821 y muere en Francia también en 1867. ¿Mm? Inicia la corriente del simbolismo con Las Flores del Mal, pero también tiene la obra Los paraísos artificiales, Los despojos y El pintor de la vida moderna. ¿Cuáles son sus dos obras más importantes? Las Flores del Mal y Los paraísos artificiales. ¿Por qué? Bueno, antes de hablar de sus obras, Charles Baudelaire es considerado un poeta maldito junto con los demás que vienen. ¿Por qué? Porque son personajes que están embebidos en la drogadicción, el juego y las mujeres. Los poetas malditos hicieron de este mundo el escenario ideal para sus grandes obras, ¿ya? Entonces, Las Flores del Mal va a iniciar, es importante porque inicia la corriente del simbolismo, ¿ya? Entonces, obra con la que se inicia la corriente del simbolismo, Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Y su obra Paraísos Artificiales nos muestra, nos señala, nos indica, toma como tema el beneficio del vino y del hachís, ¿no? Eso es lo que nos cuenta este libro. El beneficio del vino y el hachís, es decir, los estupefacientes como musas, como estros, para que ellos puedan, pues, producir, ¿no? Entonces menciona por qué es bueno beber vino y por qué es bueno el hachís, que es un estupefaciente, un hongo, ¿ya? Entonces, efectivamente, poetas malditos, ¿no? Además son poetas que no les importa tanto la sociedad, porque además son personas que son criticadas, cuestionadas por la sociedad, ¿no? Entonces a ellos les resbala, ¿no? Son malditos, son malditos. Mujeres condenadas es un poema de nuestro amigo Charles Baudelaire. Como bestias inmóviles tumbadas en la arena, vuelven sus ojos hacia el oceánico horizonte, y sus pies que se buscan y sus manos unidas tienen dulces caídas y temblores amargos, ¿ya? Las unas, corazones que aman las confidencias, en el fondo del bosque donde el arroyo canta, deletrean el amor de su pubertad tímida y marcan en el tronco los árboles tiernos, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver un video, ¿ya? Eh, que va a relatar básicamente lo que está aquí, ¿no? Si te has dado cuenta, bueno, luego vamos a comentar sobre esta obra
poética de Charles Baudelaire, pero vamos a escuchar el mismo poema, pero musicalizado, ¿ya? Musicalizado. Entonces vamos a comprender por qué es simbolista, ¿no? ¿Por qué es netamente simbolista? Ya. A ver, a ver. Creo que lo podemos hacer de esta forma. Ya, a ver. Y me dices que te vaya bien, yo te espero. Siempre volverás. Ya. Muy bien. Excelente. Vamos a poner el video mejor aquí, ¿no? Y también te voy a compartir el link de este video, obviamente. Ya. Entonces, a ver. A ver, el link, voy a buscar el link. Listos. Atentos entonces al video. Ont donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée. Toi que j'aime jamais ma seule sélection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier dans sa stupidité, venant d'un problème insoluble et stérile aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Lui qui veut s'unir dans un accord mystique, l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à cause du soleil qu'on nomme l'amour. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître, mélançant et plongeant une immense douleur. Et soudain, je sens s'élargir mon être, un abîme béant, cet abîme est mon cœur, brûlant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne rafraîchira mon gémissant, et ne rafraîchira la foi de Ménine qui la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Nos rideaux fermés nous séparent du monde, et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux.
Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage, toi mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles. Pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai des voiles et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Listo. Bueno, ¿qué les pareció el poema, no? Hecho canción. Bueno, continuamos. Entonces tenemos a Charles Baudelaire con su poema Mujeres condenadas, Femmes damnées, ¿ya? Luego tenemos a Verlaine, ¿ya? Vamos a decir que su poesía va a ser comparada con la música porque ha sabido jugar con los recursos de la misma, ¿ya? Entonces tenemos ahí a Paul Verlaine, ¿ya? Verlaine escribe romances sin palabras, fiestas galantes, sabiduría, ¿ya? Esta obra, por ejemplo, Romanzas sin palabras, ¿dónde está? Es publicada en el año 1874 y lo va a escribir en la cárcel y va a estar basada principalmente en su relación con Rimbaud, ¿no? Entonces hay una relación media rara entre Rimbaud y Verlaine y Rimbaud, ¿ya? Y que la va a escribir estando en la cárcel. Su reconversión le inspiró un volumen de poesía religiosa titulado Sabiduría. Representantes: Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, ¿no? Nace en Francia el 20 de octubre de 1854 y murió el 10 de noviembre de 1891. Fue uno de los más grandes poetas franceses, escribió sus primeros versos cuando apenas contaba con 15 años y dejó para siempre la literatura a la prematura edad de 20. Para él, el poeta debía hacerse evidente por un medio y un largo, inmenso y racional desarrollo de todos los sentidos, ¿ya? Es decir, que a los 20 años ya había escrito toda su obra y a los 37 había terminado toda su vida. En el futuro sería rescatado por los surrealistas, quienes crearon de él un mito, el del adolescente furioso y enloquecido, que quiere cambiar la vida. Había descubierto lo que considera la verdadera naturaleza poética, que el poeta no debe ser un artista, sino un vidente. A partir de entonces, pone todo el empeño en evadirse de lo real y en la penetración del universo inexplorado de las sensaciones. Eso quiere decir que Rimbaud quiere evadir la realidad, ¿no? Y quiere dejarse llevar por los sentidos de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, sabemos que él tiene una relación pues media complicada con Verlaine, ¿listo? Y es justo cuando escribe Iluminaciones, ¿ya? Que justamente se separa de Verlaine, ¿no? Es decir, ya podemos asumir que, bueno, hay un tema de homosexualidad aquí y que se separa de Verlaine. Cuando se separa de Verlaine, de una relación tóxica tal vez, no sabemos, ¿ya? Él va a escribir Iluminaciones, por eso es importante Iluminaciones. Además, en ese libro en el cual se desprende este fragmento, ¿no? De que el poeta debe hacerse evidente. Y luego también aparece por primera vez en la revista Vogue y también tiene su obra Una temporada en el infierno. Vemos que son títulos sugerentes, ¿no? Entre lo real y lo fantástico, o lo irreal tal vez, ¿no? Que es el infierno. Arthur Rimbaud, con Iluminaciones, Cartas del Vidente. Digo que hay que ser vidente. Hacerse evidente, el poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos.
Esa es la frase que se desprende de este libro. Ahora vamos con Stéphane Mallarmé. Hemos mencionado Baudelaire, ¿quién más? Rimbaud, Verlaine y Mallarmé. ¿Por qué Mallarmé está en esta posición, en este puesto? Porque él va a representar la culminación, dice, del mismo, representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Él va a ser un antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo. Eso quiere decir que con él termina el simbolismo y con él también da inicio a una época de vanguardia. ¿Ya? Tiene Herodías, divagaciones, preludio en la siesta de un fauno. ¿Ya? Correcto, excelente, chévere. Bueno, entonces con él terminamos, con Stéphane Mallarmé, ¿no? Termina el simbolismo. Un representante en el Perú del simbolismo, José María Eguren, con la canción de las figuras. ¿Ya? En la canción de las figuras está la niña de la lámpara azul. Y el azul tiene una representación, ¿no? Del simbolismo, que lo veremos cuando hablemos de simbolismo peruano, cuando hablemos de literatura peruana. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar del siglo XX. Tenemos el teatro de vanguardia, tenemos al teatro del absurdo, a Eugen Ionesco como el padre del teatro del absurdo, a Samuel Beckett como con su obra Esperando a Godot, y Samuel Beckett es Premio Nobel 1969. ¿De qué trata su obra? Bueno, tenemos aquí a Vladimir y Estragón, que son vagabundos, ¿no? También se les conoce como Didi y Gogó. Tenemos a Godot, el personaje que nunca llega, a Pozo, que es un personaje que llega y que es cruel, junto con Loki, que es el criado. Entonces, algunos analíticos, ¿no? Críticos mencionan de que Godot vendrá a ser la representación del dios, ¿no? Porque Godot, en inglés, God es Dios, ¿no? Entonces, Samuel Beckett es irlandés, ¿ya? Esta obra se publica y se representa en 1953, ¿no? En 1952 se publica y al año siguiente, en 1953, se representa, ¿listo? Y bueno, se traduce al inglés por el mismo Beckett, ¿no? Beckett, perdón. Y va a ser la obra más famosa del autor, considerada una de las piezas claves de lo que se conoce como el teatro del absurdo, ¿ya? La obra se va a dividir en dos actos. En ambos aparecen los vagabundos Vladimir y Estragón, ¿cierto? Que esperan un vano junto a un camino y bajo un árbol a un tal Godot, con quien quizás tienen una cita. El público nunca llega a saber quién es Godot, ¿no? O qué tipo de asunto han de tratar con él. También en cada acto aparecen otros personajes, como el cruel Pozo y su esclavo Loki. Y finalmente un muchacho que hace llegar el mensaje de Vladimir y Estragón de que Godot no vendrá hoy, pero mañana seguro tal vez, o mañana seguro que sí. Entonces, esta trama, que intencionalmente no ofrece ningún hecho relevante y llega a ser agobiante por la repetitiva, va a simbolizar el tedio y la carencia de significado de la vida humana, tema recurrente del existencialismo. De hecho, un resumen posible de la obra es el siguiente: nada ocurre dos veces. Una interpretación extendida del misteriosamente ausente Godot es que representa a Dios, porque en inglés Godot es God, ¿no? Y God es Dios. Aunque de alguna forma el propio Beckett ha desmentido sobre ello, ¿no? Dice que en realidad no hay que buscar ningún significado trascendental a la obra, porque en eso versa básicamente, ¿no? Es un absurdo. Entonces, si tratamos de darle un sentido, Beckett lo desmiente todo y dice que no hay ningún sentido de esta obra, ¿no? No hay ninguna representación. Pero algunos, obviamente, siempre lo van a atribuir digamos, por ejemplo, ven esta obra y dicen, esto representa tal cosa, ¿no? Como podríamos decir que, por ejemplo, Pozo representaría a la sociedad tirana, ¿no? Que oprime a la persona para que no piense. Ya, entonces, básicamente ello. ¿Listos? Pero que se asume que el contexto es
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Listo, porque son vagabundos y todo ello, ¿no? Listo. Sigamos mejor. Esperando a Godot, ¿de quién? De Samuel Beckett. Premio Nobel 1904, 69, perdón. José Saramago escribe Ensayo sobre la ceguera, Premio Nobel 1998, ¿no? Recuerda que Ensayo sobre la ceguera era una obra que nos trata sobre una pandemia de la ceguera, ¿ya? En el que en mitad de la pista un hombre queda ciego absolutamente, ¿ah? Entonces ahí tenemos Ensayo sobre la ceguera. Gunter Grass con El tambor de hojalata, su obra más importante y Premio Nobel 1999. Tenemos a Oscar Maserat, que es el personaje de esta obra, que es un niño que cuando cumple años desea no crecer más porque ve pues los conflictos de la guerra, ¿no? El contexto es la guerra, entonces habla sobre esos conflictos en los que obviamente hay una sociedad desfragmentada por la violencia y caso igual es el de la familia de Oscar Maserat, ¿no? Entonces, viendo que se pelean sus papás, él quiere no crecer, decide no crecer y se le cumple su sueño, se cae de las escaleras y se golpea y nunca más crece, ¿no? Una literatura también fantástica. Doris Lessing. Y ahora sí, hablamos del teatro de vanguardia. Teatro de vanguardia. El término surge, bueno, es un término francés, avant-garde, que significa ir delante de. Es una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico, la aparición del automóvil y del avión, entre otros. Entonces es una época en la cual el contexto es el tercio del siglo XX, que se caracteriza por grandes tensiones entre las potencias europeas, por su parte, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Tenemos como representantes de este vanguardismo a Marcel Proust con En busca del tiempo perdido, Los placeres y los días y Por el camino de Swann, ¿ya? Entonces tenemos a Marcel Proust. Marcel Proust. ¿Listo? Marcel Proust en este libro, ¿ya? Va a ser un conjunto de 7 libros. El relato de la infancia, la adolescencia, la juventud y el comienzo de la madurez del protagonista. Un hombre que decide ir en busca de ese tiempo perdido para plasmarlo en una novela, ¿no? Es básicamente un poco existencialista porque o sea, es, es muy bueno porque supone que llegas a una edad de tu vida en la que dices, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida, no? Pero lo que él decide hacer es, pues, hablar sobre su vida y plantearse, ¿no? Un retorno a su pasado, ¿no? Ujú. O ir en busca de ese tiempo perdido, ¿no? Que no ha aprovechado en su infancia, en su juventud, y lo quiere hacer ahora ya de viejo. Muy bueno. Jean-Paul Sartre es el pensador de la libertad, el premio Nobel 1964, pero hay que acá acotar que él rechaza el premio Nobel. ¿Mm? Lo rechaza, lo rechaza como tal. ¿Por qué? Porque como es medio existencialista, él dice, ya había preparado una carta para los organizadores y dice, no, yo no me merezco este premio, no, dénselo a otro escritor. Yo no soy hon- honrado de esto, ¿no? Entonces, obtiene, pero lo rechaza. Obras como La náusea, El ser y la nada y Las moscas, ¿no? James Joyce es un escritor irlandés que aplica la técnica el monólogo interior. ¿Cuál es el sinónimo de monólogo? Una conversación consigo mismo, ¿no? Obras como Dublinenses, Ulises, Retrato de un artista adolescente. ¿Mm? Entonces, escribe Dublinenses, un conjunto de 15 relatos sobre su juventud en la capital irlandesa, y luego escribe Retrato de un artista adolescente, con la que se inserta en el género de la novela de formación o de iniciación, ¿cierto? Y luego tiene, bueno, su novela de iniciación sería el Ulises, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una obra que nos habla, que tiene que ver con mucho con la Odisea, ¿no? Acá James Joyce quiere imitar a Homero con la Odisea,
en el que el personaje recuerda es Odiseo, o también llamado Ulises, ¿no? El rey de Ítaca, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar sobre él, ¿no? ¿Ya? El Ulises, ¿de qué trata? Es una anti-Odisea. ¿Por qué? Porque, porque recuerda que nuestro amigo Odiseo pasa toda una odisea para llegar a su casa, aproximadamente 10 años, más la guerra de Troya, 20 años. Entonces, lo que pasa con Ulises es que es un personaje de 40 años, judío, que está casado con Molly Bloom, ¿no? El personaje es Leopoldo Bloom, que está casado con Molly Bloom, ¿ya? Cuarentón. Y entonces, Leopoldo Bloom va a ser, un infiel, ¿no? ¿Ya? O bueno, hay una infidelidad, ¿no? Entre ellos. Una infidelidad que es notoria con una hija, que es Millicent Bloom, ¿ya? Con ella recorre Dublín el 16 de junio de 1904, día en el cual acude al funeral de su amigo Paddy Dignam. Y luego va a un lugar, a una casa de citas, y más tarde a su casa junto a Stephen Dedalus, ¿no? Pero todo este viaje que él realiza va a durar solo un solo día, ¿no? Ya no 10 años. Entonces todo pasa en un solo día. Y en eso transcurre la historia de Ulises, que es Leopoldo Bloom. Generación perdida. Tenemos como representante a Ernest Hemingway, estadounidense. ¿Ya? Este término va a ser acuñado por quién? Por Gertrude Stein, ¿ya? La generación perdida se llama así por su actitud de desilusión, rebeldía, por relatos que están relacionados con el alcohol, con la vida tumultuosa, ¿no? Que está desarrollado en países extranjeros. Fue un grupo de jóvenes insatisfechos, polémicos en arte y política, cuyas mentes y cuerpos desahogaban un mundo violento y cambiante mediante la bebida y la disipación. El título fue originariamente acuñado por Gertrude Stein, ¿no? Decía que tal expresión lo había oído Stein de un mecánico al llamar así a su aprendiz. ¿Mm? Entonces, si una pregunta fuera, el término generación perdida fue acuñado por quién? Por Gertrude Stein, ¿no? Otra estadounidense. Y recuerdo que muchos de los estadounidenses han afincado a París, ¿no? A Francia, ¿ya? Entonces, entonces podemos decir eso, ¿no? Que son personajes que están vinculados con los vicios, nuevamente, y tienen sus motivos, ¿no? A ver, ya. Tiene obras como El viejo y el mar, ¿cierto? Que es su máxima obra, con la que, bueno, luego de eso obtiene el Premio Nobel de Literatura 1954, es muy importante. El tema de la obra es la lucha del hombre contra la adversidad, y una característica que destaca al personaje Santiago, el viejo, es la perseverancia, ¿no? Manolín es el jovencito que lo acompaña durante 40 días, pero los otros 44 días, porque son en total como 84 días, entonces 40 días lo acompaña Manolín. Los otros 44 ya no lo acompañan Manolín porque su mamá le dice que no tiene que acompañarle ese viejo loco, ¿qué está haciendo, no? Pero él sigue persistiendo, ¿no? Durante 84 días quiere atrapar al pez espada. Es su objetivo, ¿ya? Entonces 40 días han pasado, pero no ha pescado absolutamente ni un animal. Así que los padres de Manolín lo van a obligar a que a que lo abandone. Posteriormente, el viejo pescador se interna nuevamente en su bote al mar, pero esta vez va solo. Y obviamente si estaba primero 40 días, ahora está 44 días, lo que hace un total de 84 días, ¿no? Entonces durante 44 días más no pesca nada, hasta que el viejo, hasta que el viejo le clava el arpón al pez espada y trata de, por todos los medios, de volver a tierra.
Pero no contaba con una cosa, ¿no? El viejo le clava el arpón y trata por todos medios de volver a tierra, y como hace ello, él se siente muy orgulloso, ¿no? Pero no contaba que el tiburón, atraído por la sangre del pez espada, pues pretenden devorarlo, ¿no? Así que lo devoran, y el viejo, antes de ello, lucha como fiera para impedirlo, ¿no? Pero los tiburones consiguen su objetivo y se comen al pez espada, ¿no? En sus ojos. Llega al puerto durante la noche con el esqueleto del pez espada. Santiago va a su cabaña y se queda profundamente dormido. ¿Mm? Y así no se sabe más del viejo y el mar. Tiene como obras también Adiós a las armas, que está escrita en 1998 y centra su tema en la Primera Guerra Mundial. Tiene Por quien no doblan las campanas. El título lo obtiene de un esclarecedor pasaje de las devociones de John Donne, poeta de la era isabelina. Por quien doblan las campanas es, a ver, es el amorío entre alguien que trabaja en la mina y una muchachita de pueblo que quiere, pues, que quiere que no explote el puente de donde ella vive, ¿no? Entonces se trata de un dinamitero norteamericano cuyo nombre es Robert Jordan, que tiene por misión derribar un puente, ¿no? En España. Pero se va a enfrentar contra ellos, contra guerrilleros, y se va a enamorar de una señorita. ¿Ya? Entonces, tiene obras Adiós a las armas y Por quien doblan las campanas, que es el personaje que te mencioné, Robert Jordan. Bueno, la mejor obra es El viejo y el mar. William Faulkner, premio Nobel 1949, con su obra El ruido y la furia, Luis de Agosto, Absalón, Absalón, y la mayoría de sus obras se recrean en el condado ficticio de Yoknapatagua, ¿ya? No te olvides ello. John Steinbeck también es representante de la generación perdida, ¿ya? Entonces, casi la mayoría de una característica, como podríamos decir, es que la mayoría de esta generación perdida obtiene el premio Nobel, ¿cierto? Sartre, Hemingway, Faulkner, John Steinbeck, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una de sus características, ¿no? Es decir, un orgullo ser parte de una generación, ¿m? La generación perdida. ¿Qué escribe John Steinbeck? De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla. Thomas Mann, que escribe Muerte en Venecia, La montaña mágica, El doctor Fausto. Thomas Mann es premio Nobel 1929, ¿no? Thomas Mann. Escribe Muerte en Venecia, que es una novela corta que trata sobre la soledad irremediable que padece el artista en su búsqueda de la belleza. Tiene La montaña mágica y El doctor Fausto, que es una recreación del mito de Fausto adaptado al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces todos hablan sobre Fausto, ¿no? Pero a quien se le atribuye como mejor obra es a Goethe, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, del romanticismo, ¿te acuerdas? Que también era alemán. Obviamente es una leyenda alemana lo de Fausto, ¿no? Está Nietzsche, que es un filósofo con obras como Así habló Zaratustra, Más allá del bien y el mal, El nihilismo, escritos póstumos. Recuerda que el nihilismo es una corriente filosófica, ¿no? Un pensamiento, una ideología en el que, pues, lo niega todo, absolutamente todo, ¿no? Es como que la negación de todo. Virginia Woolf es la escritora premonitoria inagotable, con La señora Dalloway, Alfaro y Las olas. Ahora rápidamente, hablamos de los ismos. Tenemos el expresionismo, creacionismo, futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo y ultraísmo. Características de los ismos. Es un arte antipopular, desaparecen de la obra de arte todos los elementos humanos. En la obra de arte se habla siempre de realidades contempladas, nunca vividas por el artista. En literatura, lo más importante es la imagen, metáforas, símbolos, etc., y la perspectiva. Irracionalismo, imágenes incoherentes. Está el expresionismo. Bertolt Brecht es el creador del teatro épico.
Obras como Tambores en la noche, El tren de pescado. ¿Mm? ¿Ya? Bertolt Brecht. Aporte importante, creador del teatro épico. Tenemos el expresionismo de Franz Kafka, la metamorfosis, tenemos... Su obra más importante es Metamorfosis, ¿no? También escribe El proceso, El castillo y Carta al padre, que está dedicada a su padre haciéndole saber su malestar, ¿no? Ah, acá mira, por ejemplo, podemos apreciar que tiene la banderita de Checoslovaquia y alemán. Es porque es un escritor que escribe, que es checoslovaco, pero que escribe en lengua alemana, ¿ya? ¿Y cuál es la obra que destaca? La Metamorfosis, en el cual el personaje es Gregorio Samsa, que es un viajante de comercio. Lo primero que hace al despertarse, convertido en un insecto, en un escarabajo, dicen algunos, lo primero que hace pues es ir a trabajar. Por lo tanto, el tema de esta obra es la deshumanización del hombre. El tema es la deshumanización, ¿no? Un hombre deshumanizado netamente por el trabajo. ¿Mm? ¿Qué persona puede trabajar convertido en un insecto, ¿no? Él lo único que pensaba era ir a trabajar. Y luego se da cuenta que no puede porque es un insecto, ¿no? Entonces, expresionismo. También sería existencialismo de alguna forma, ¿no? Franz Kafka. Existencialismo como tal está Jean-Paul Sartre, él es el mero mero del existencialismo, con su obra Náusea, al ser y la nada del muro, que ya lo hemos mencionado por si acaso, pero para no descartarlo en este existencialismo, a Jean-Paul Sartre, Premio Nobel de Literatura en 1964, y que lo rechazó. Existencialismo de Albert Camus, Premio Nobel 1957. ¿Qué escribe Albert Camus? Albert Camus, ¿no? Camus. ¿Qué escribe Albert Camus? Escribe, pues, La peste, El extranjero, y en teatro escribe Calígula. Entonces, decimos que él obtiene el Premio Nobel 1957, se opone al cristianismo y al marxismo, luchaba contra las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre del humano. Su pensamiento se va a basar en el absurdo, la indiferencia del universo y la necesidad del compromiso en una causa justa. No concibe un paraíso divino después de la muerte como justificación al dolor y la miseria a esta tierra. Entonces es netamente existencialista, ¿no? La peste obviamente va a hablar sobre una peste, una pandemia, que se asemeja a lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que hemos vivido. Tenemos el futurismo, cuyo representante es Filippo Tommaso Marinetti, el primer movimiento de vanguardia que comenzó en Italia en 1909, de manos de Marinetti. A partir de ese año, este artista publicará una serie de manifiestos, declaraciones teóricas y normativas de lo que debía ser el movimiento y las obras futuristas que definen al movimiento. Tenemos al cubismo, cuyo representante es Guillaume Apollinaire. Decimos que el cubismo en artes plásticas surgió hacia el año 1907, con pintores como Picasso, Braque, que se vieron impresionados por el arte africano y polinésico, pero también por la pintura romántica medieval. El cubismo literario apareció en algunos años después y su máximo representante ha sido Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire es el creador de los caligramas. Ahora, ¿te acuerdas que al inicio de clase, si volvemos hacemos una retrospectiva, acá está la imagen de quién? ¿Quién es este personaje? Vincent Van Gogh, ¿no? Que va a ser el primer simbolista de la historia, ¿no? Como pintor. ¿Por qué está asociado con el simbolismo, no? Porque quiere evocar, pues, una impresión, un sentimiento. Pero básicamente vemos que el simbolismo, parnasianismo y la literatura contemporánea busca recrear ello, ¿cierto? Busca recrear emociones, sensaciones. Mira, lo mismo pasa con qué, con, con los ismos de vanguardia, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho con el simbolismo de alguna forma, porque es lo artístico, ¿no? Lo poético. Entonces, cuando hablamos de ismos, está referido también al arte, ¿no? A la pintura.
Por eso es que habla acá de Picasso, de Braque, ¿no? Lo entendemos de esa forma. Guillaume Apollinaire, creador del caligrama. Dadaísmo, está Samuel Rosenstone, más conocido como Tristan Tzara. Su obra va a ser el Manifiesto Dada. ¿Qué propone el dadaísmo? El dadaísmo va a ser el término que hace un bebé, ¿no? Dada, dada. Entonces, lo que propone el dadaísmo, anótalo por favor, es el retorno a la infancia, ¿no? Un retorno a la infancia con el primer manifiesto Dada. Una de sus principales características es el retorno a la infancia. El surrealismo está representado por André Breton, ¿ya? Cuya obra es el Manifiesto Surrealista. Entonces, representante del surrealismo, André Breton. ¿Qué pasa con el surrealismo? ¿Cuál será su característica principal? Un voluntario para que lea, por favor, a ver, para que podamos comprender en qué trata el surrealismo. A ver, voluntarios. ¿Quién lee? Nadie. A ver, adelante, Mariali. Ok. ¿Sí se escucha bien? El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud, La interpretación de los sueños, en el que el autor explora la idea de que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, es decir, aquello de lo que la mayor parte del tiempo las personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. De esta forma, el automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. Correcto, ¿no? Medio filosófico, psicológico además, ¿no? Y aquello que está basado en los sueños se conoce como algo onírico, ¿no? Lo onírico está relacionado a los sueños, entonces, como principal característica es que em, tiene como característica lo onírico, que es lo relativo al sueño, con imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme, ¿no? Eso es lo onírico, lo relativo a los sueños, ¿no? Entonces vemos que hay un automatismo, dice, ¿no? Automatismo, esa va a ser su principal característica, ¿ya? Entonces se usan metáforas tal vez, ¿no? Entonces, el surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. Ya está. Se comprende entonces. Principal característica, automatismo. El ultraísmo, representado por Jorge Luis Borges, ¿ya? Obras como Ficciones, Aleph, El libro de arena, Poesía El fervor de Buenos Aires, y también El hacedor, ¿no? Entonces, lo que plantea de una manera nuestro amigo Borges, argentino él, ¿m? Es alejarnos de la realidad, tal vez, ¿m? ¿Cierto? Muy bien, entonces, como características principales, va a eliminar la rima, va a reducir los elementos líricos por un elemento primordial que sería la metáfora, evita los recursos decorativos y los sentimentalismos, suprime ligaciones con sustantivos o adjetivos innecesarios, ¿ya? Entonces no quiere ser para nada romántico, no se quiere alejar también de lo imaginario, por así decirlo, ¿no? Ujú. Eh, entonces busca no ser poético, busca ser sí mismo, ¿no? Es un movimiento de vanguardia. Ujú. ¿Listo? Que está influenciado por el futurismo y como principal característica, como ya lo hemos mencionado, va a valorar mucho la metáfora como la esencia misma de la literatura. Los escritos, críticas y ensayos ultraístas eran publicados en las revistas Cervantes, Grecia, Oviedo, Bultra, Reflector, Alfar, Roncel y Cosmópolis. Entonces, principal característica del ultraísmo,
la metáfora, no utiliza frases medianeras, adjetivos y nexos inútiles, elimina los ornamentos identificados con el modernismo, se debían emplear imágenes poéticas rupturistas que se relacionaran con las novedades tecnológicas y técnicas, se debían emplear neologismos, símbolos matemáticos, palabras esdrújulas y palabras técnicas. Se eliminaba la rima, la puntuación, la métrica. Era necesario evitar las motivaciones personales y sentimentales, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere el ultraísmo como tal, ¿ya? El ensayo tiene Evaristo Carriego. Ahora, el representante del imaginismo va a ser Ezra Pound, es estadounidense y es fundador del imaginismo o vorticismo, ¿ya? Luego tenemos representantes en Latinoamérica de los principales ismos: Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, Nicanor Parra, Pablo Neruda, Octavio Paz y Ernesto Cardenal, ¿no? Entonces por ahí también está Pablo Neruda, ¿no? Con 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Octavio Paz, Premio Nobel 1990, recuérdalo, con El arco y la lira, Soledades, ¿no? O Libertad bajo palabra. En Nicaragua está Ernesto Cardenal, poesía hispanoamericana, de vanguardia, obviamente. Tenemos el creacionismo de Vicente Huidobro, que ya va a ser una corriente que influye en la vanguardia, porque el creacionismo es vanguardista, pero que es en Hispanoamérica, ¿no? O sea, más austral, es chileno, Vicente Huidobro. Es el pequeño dios de la poesía, ¿ya? Su obra va a ser Altazor o El viaje en el paracaídas, ¿no? Y obviamente que el creacionismo decíamos que influye en el ultraísmo de Jorge Luis Borges. Eso quiere decir que tiene también tendencia a crear por sí mismo su propia tendencia, ¿no? Quiere salir de lo poético, ¿ya? Es netamente, o sea, es poesía, pero una poesía que se desliga de lo poético, por así decirlo, ¿no? Y nos habla sobre estos temas como la religión, ¿no? Los ángeles, por así decirlo, ¿no? Dioses. Y este es un epigrama, o sea, lo que escribe Ernesto Cardenal, por acá, nicaragüense, son epigramas, ¿no? Conocido por sus epigramas. Y un epigrama conocido es el Al perderte yo a ti, ¿no? Y sí, básicamente es una muy buena poesía que tenemos que mencionarla porque si hablamos de Ernesto Cardenal, es famoso por sus epigramas y uno de sus epigramas es este. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, ¿no? Entonces es un epigrama, ¿no? Un epigrama consiste en eso, básicamente, ¿no? Versa de, de un poema amoroso, ¿no? Muy bien. Pero en realidad el epigrama, pues, es obviamente muy breve, ¿ya? Que puede hablar sobre un tema festivo o satírico de una forma ingeniosa. Pero esto parece más que todo un amor, un poema amoroso, ¿no? Pero acá de alguna forma se está realzando el amor, ¿no? Es un contenido de naturaleza festiva. Se realza el amor. En ese caso entonces está muy bien, ¿no? Pero el epigrama se caracteriza por ser algo más satírico, más burlesco sobre algo, ¿no? Entonces, nuevamente, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque te amaba más. Yo porque tú eras lo que amaba más. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Ya? Entonces es muy importante. Y luego también surge el vanguardismo, obviamente, en el Perú, ¿no? Jorge Gelson. Podríamos hablar también de César Vallejo, que es vanguardista. Y bueno, aquí tenemos un poco de filosofía, bueno,
términos filosóficos, el expresionismo, más información sobre ello. Netamente la literatura contemporánea está asociada con el arte, ¿no? Eso es lo que vamos a mencionar. Tenemos el cubismo, netamente artístico, que va a ser desarrollado por Picasso. Las señoritas de Aviñón de Picasso, ¿no? El futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado. El expresionismo abstracto, el pop art, finales de los años 50, años 60. A ver, ¿qué es lo que es el arte pop? Dice, el arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del expresionismo abstracto. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en el arte, además que buscaba enfatizar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía, guías eléctricas, la contracultura, ¿no? Que está ligado un poco a esta literatura de vanguardia del siglo XX, ¿no? Son contraculturas, ¿no? Por ejemplo, los simbolistas ya también eran, pues, rechazados por la sociedad, ¿no? Por sus vicios. La generación perdida también están embebidos en el alcohol, ¿no? Y todo ello. Entonces surge todo lo que es la contracultura, ¿no? La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con los establecidos dentro de una sociedad. Entonces vemos que hay una literatura contestataria, por así decirlo, ¿no? Desde el simbolismo, siempre reaccionaria, ¿no? En contra de algo, ¿no? En contra de tal vez de lo clásico, claro, de lo tradicional. En este caso la contracultura de los poetas malditos, de la generación perdida, van en contra de lo tradicional de una sociedad, ¿ya? El término fue acuñado por el historiador estadounidense Teodoro Roszak en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Ahora, producto de esta contracultura es que surge la generación beat, ¿no? Que tal vez lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor detenimiento, pero vamos avanzando un poco con esto, ¿no? Que no está en la práctica, pero corresponde a la literatura del siglo XX, ¿ya? El término generación beat, en inglés Beat Generation, se refiere a un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50, así como al fenómeno cultural sobre el cual escribieron. Algunos elementos definitorios son el rechazo de los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental, ¿no? Entonces, evidenciamos ello como tal. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura y movimiento hippie. Es decir, que esta generación beat, que es una generación literaria, bueno, dice que tiene su legado en la posterior contracultura o movimiento hippie, ¿no? Es decir, que antes de los hippies estaba la generación beat, que son personas que rechazan los valores tradicionales, ¿no? Anticlásicos, ¿no? Rechazaron los valores estadounidenses clásicos, cuyo representante es Allen Ginsberg, representante de la generación beat. Y luego de la generación beat, bueno, tiene su obra Aullido y otros poemas. Y luego de la generación beat decíamos que da pie al movimiento hippie, que ya lo conocemos como tal, ¿no? Un grupo social, ¿no? Que surge en los 60 en Estados Unidos, así como también a los seguidores de dicho movimiento. Es un movimiento contracultural, libertario, pacifista. Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y en menor grado del naturismo alemán. También buscaron formas de experiencia poco usuales en esos tiempos, como la meditación, ¿no? Y una tendencia que ahora está siendo retomada por algunos jóvenes, ¿no? Que dicen, sí, soy hippie, ¿no? Andan con pantalones anchos, ¿no? Chompas anchas, grandes. ¿Y qué más? A ver, ¿qué estaría relacionado con ser hippie? También surge un término, ¿no? Que bueno, ya no se utiliza mucho, pero que está de moda ser hipster, ¿no? Hipster. Entonces, hipster viene pues de hippie, ¿no? Pero es como que una moda, ¿no? Una tendencia, ser hipster, que dice que es propio de las personas que siguen las últimas tendencias y que tienen vivas inquietudes culturales. Pero ser hipster también supondría ser hippie, porque las últimas tendencias en moda
son la moda retro, ¿no? En las que te pones pantalones anchos, ¿no? Y todo como que volvemos a lo clásico nuevamente, ¿no? Volvemos a lo clásico, ¿no? Volvemos a lo clásico. Ya está. Entonces, siempre vamos a tener tendencia a lo clásico, ¿no? En cuanto a la moda, por ejemplo, claro, la ropa clásica, tu casaca jean, que es algo clásico, tus zapatillas blancas, algo clásico, o esas zapatillas grandes ahora que todos se compran, ¿no? Eso era algo clásico de los 90, ¿no? Entonces, el hippie, lo hippie tiene su origen en la generación beat. Debido a su rechazo al consumismo, solían optar por la simplicidad voluntaria, ya sea por motivaciones espirituales, religiosas, artísticas, políticas y o ecologistas. Algunos participaron en activismo radical y el uso de marihuana, alucinógenos como el LSD y otras drogas con la intención de alcanzar estados alterados de conciencia. Entonces, netamente pues iban en contra de lo tradicional, ¿no? Entonces, corrientes que se asemejan, simbolismo, generación perdida y la generación beat y luego el movimiento hippie. Existencialismo, bueno, hay varios filósofos que nos hablan sobre el significado de la vida, ¿no? Se centran en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad del individual. Tenemos pensadores como Dostoyevsky. Mira, un pensamiento, ¿no? De Dostoyevsky. A ver, ¿quién lo lee? A ver, eso de Dios da que pensar. A ver, ¿quién lo lee? Si tuviera, si tuviera la necesidad de vivir muy tranquilo, sin preocuparme de la desgracia ajena, creería en Dios, pues así tendría la seguridad de que Él se ocuparía de resolver las desgracias humanas. Desgraciadamente, la misma existencia de la desgracia humana, de la injusticia y el dolor, me dicen que no hay tal Dios. Bueno, es una cuestión, ¿no? De Dostoyevsky, su pensamiento, habrá que respetarlo, ¿no? En muchas de sus llamadas novelas de ideas, Dostoyevsky nos presenta imágenes de gente en situaciones extremas en un mundo carente de valores y en el que esta gente tiene que decidir cómo actuar sin más guía que su propia conciencia. Es decir, no tiene pues a un Dios, ¿no? Pero bueno, es muy existencialista y ahí está Fyodor Dostoyevsky, que era representante del realismo ruso, ¿no? Cuya obra era, ¿cuál era su obra de Dostoyevsky? Recordando. Crimen y castigo. Crimen y castigo, ¿no? Y también tiene otra obra que es Los Hermanos Karamazov, ¿no? Que acá, justo tengo acá la obra, la voy a leer, ¿ya? La voy a leer, tengo que leer esta obra. El buen libro a menor precio, súper especial, la latina, Los Hermanos Karamazov. Tengo esta obra y tengo que leerla, entonces pues. Y esta obra, mira, es una obra cortita, bueno, ¿de cuántas páginas? Es un tamaño mediano y tiene aproximadamente casi 1000 páginas, ¿no? 933 páginas, casi 1000. Entonces, vemos que Dostoyevsky es un pensador, podríamos decir que es existencialista, ¿no? Ligado a ello, porque obviamente es representante del realismo, y el realismo como que cuestiona, critica a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Está Kierkegaard, otro filósofo danés, Kierkegaard, cuya influencia fue primordial para el desarrollo del existencialismo. Kierkegaard es considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia de la filosofía, ¿no? Entonces hablamos de Kierkegaard, de Heidegger, ¿no? Y seguramente esto lo vas a ver en la universidad, ¿no? Cuando tengas el curso de filosofía, entonces ya no vas a ir con un conocimiento nulo, ¿no? De quién es Kierkegaard, quién es Heidegger, quién es Kafka, quién es Nietzsche, ¿no? Quién es Dostoyevsky. Martin Heidegger va a ser un alemán que rechaza su pensamiento el alemán rechazó que su pensamiento fuera catalogado como existencialista.
El equívoco provendría, según los estudiosos, de la lectura e interpretación del primer gran tratado filosófico, Ser y Tiempo. La característica principal del existencialismo es la atención que presta a la existencia concreta, individual y única del hombre, por lo tanto, en el rechazo de la mera especulación abstracta y universal. Bueno, entonces ahí dejamos de lado a la generación Beat, la literatura del siglo XX, y bueno, recordando que tenemos a los otros premios Nobel de literatura, como Wang Moye, más conocido como Mo Yan, y cuyo nombre significa no hables, es el premio Nobel de literatura 2012, con Zorjo Negro, Grandes pechos, amplias caderas, y La vida y la muerte me están desgastando. En el 2013 gana el premio Nobel de literatura Alice Munro, conocida como la Chekhov canadiense, la maestra del relato corto, y es la Chekhov canadiense. ¿Por qué? Porque destaca en cuentos. Recuerda que Anton Chekhov, La flor de los cerezos, destaca pues en cuentos, ¿no? Escribe La vida de las mujeres, escribe Las lunas de Júpiter. Bien, ahí hemos finalizado la parte teórica. Si hubiera una pregunta, lo pueden hacer ahora o calla para siempre. Muy bien, listo. Excelente, chévere. Profesor, Dime. todos los ismos pertenecen a la corriente vanguardista, ¿verdad? Sí, básicamente son vanguardias, ¿no? Son vanguardias, Profesor, ismos. también en la primera Ujú. parte de la literatura del siglo XX dijo sobre autores, creo, Beckett, y había unos cuantos más, no recuerdo, pero mencionó esos escritores, ¿esos llegarían a pertenecer al vanguardismo también? ¿O a qué corresponde? ¿Qué corresponde? Mm, mm, ya. Entonces, básicamente sí, también es vanguardia, ¿ya? Claro, el teatro vanguardista, por ejemplo, ¿no? Que era representado por Samuel Beckett. ¿Ya? Entonces, la vanguardia surge en el siglo XX, efectivamente, ¿no? El contexto histórico es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las guerras civiles españolas, la Guerra Fría. Entonces, eh, en contraposición de todas las demás corrientes, nace el vanguardismo. Y nace el vanguardismo en el siglo XX, ¿ya? Entonces, pero hablábamos de qué? De un teatro de vanguardia, ¿cierto? Un teatro de vanguardia que supone pues que está dentro del género dramático. Por eso es que lo hemos desligado de los demás ismos que han ido apareciendo, ¿no? Existencialismo, ¿qué más? El vanguardismo como tal, existencialismo, expresionismo, ¿qué más teníamos? Ultraísmo, futurismo, cubismo, y luego en Hispanoamérica el creacionismo, ¿no? Entonces, esos son los ismos, ¿no? Y el teatro como tal es un teatro de vanguardia, Samuel Beckett, ¿no? Pero no está dentro del istmo más grande que es el vanguardismo. Entonces sí, podríamos decir, o decimos, afirmamos, que el siglo XX es la literatura de vanguardia, una literatura contemporánea, ¿no? Entonces luego del simbolismo surge el vanguardismo, ¿ya? Con todos los personajes que hemos estado viendo, ¿correcto? Entonces ahora vamos a resolver la práctica. Y esta vez, esta vez hemos andado un poco más, ¿no? Pero nos ha alcanzado el tiempo también. Mira, Charles Baudelaire tradujo a qué escritor. Eso fue una pregunta, bueno, fue una de las cosas que hemos visto en clases, ¿no? Va a traducir a Edgar Allan Poe, ¿ya? Y ahí tienes toda una explicación, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué? Porque recibe la influencia de Edgar Allan Poe en su literatura. ¿Con qué obra? Con Las Flores del Mal. Poeta maldito se convierte en una figura mítica del pensamiento del siglo XIX, tomando su origen en el romanticismo, sobre todo el simbolismo. No es un poeta maldito Alfonso de Lamartine, ¿no? Nunca le hemos mencionado a este personaje. En cambio, sí hemos mencionado a Paul Verlaine, Baudelaire, Mallarmé y Rimbaud, ¿no? Había una relación de Verlaine con Rimbaud.
y el máximo exponente del simbolismo, Baudelaire. Los siguientes poemas de las Flores del Mal fueron censurados, excepto Las alhajas, censurado, menos La cabellera. La respuesta correcta es la C, cabellera. Flores del Mal se compone originalmente de 76 poemas, más el grupo de los 6 poemas censurados, poesías condenadas. La obra en la que Baudelaire reflexiona sobre las bondades del vino y el hachís, ¿cuál es? Los paraísos artificiales. El siguiente fragmento presenta una característica del simbolismo. El simbolismo se apoya en la correspondencia secretas de la naturaleza. Correcto. Ahora sí vamos con las preguntas. Bueno, ahí tienes toda la explicación. Libro emblema de Baudelaire dio origen al simbolismo. ¿Cuál es el libro emblema con el que se inicia el simbolismo? Lo hemos mencionado también el día de hoy. ¿Cuál sería tu respuesta? Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Correcto. Check. Ahí está. C de casa. Es una característica del dadaísmo, coherencia irracionalista, automatismo psíquico. ¿Cuál era la palabra clave del dadaísmo, te acuerdas? La palabra dada. Dada. Y dada era un balbuceo que hacía un bebé. ¿Y el bebé está entonces relacionado con qué? Con el planteo un retorno a la infancia. Ah, con el retorno a la infancia, ¿no? C de casa. Movimiento vanguardista creado por Tristan Tzara. Dadaísmo. Dadaísmo. Muy bien. La ruptura del orden cronológico, el monólogo interior, digresiones, la eliminación de puntos son rasgos característicos de la novela. Bueno, hoy día no hemos hablado de la novela caballeresca, no hemos hablado de novela romántica, ni realista, ni cortesana. ¿De qué hemos hablado? De una novela vanguardista, una novela experimental, ¿no? Entonces, efectivamente es eso. Entonces ya sabes de qué trata una novela experimental. Autor de la obra El sonido y la furia. ¿Cuál es tu respuesta? Entre la A y la D está la respuesta. ¿Hemos mencionado O'Neill? No. ¿Pirandello? Tampoco. Proust, sí, pero Proust escribe En busca del tiempo perdido, ¿no? Así que nada que ver. Sería William Faulkner, ¿no? Obra de Hemingway que hace referencia a la Guerra Civil Española. Muerte en la tarde. ¿Qué obras reconozco que he mencionado? Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Pero en el caso de estas dos obras, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál nos hablaba de la Primera Guerra Civil Española? ¿Por quién doblan las campanas? Ah, Por quien doblan las campanas, ¿cierto? El amorío de Robert Jordan, un dinamitero estadounidense que quiere dinamitar un puente, pero las personas lo impiden y también lo impide de quien se enamora, ¿no? Mary, si no me equivoco. Tema que desarrolla Hemingway en su novela El viejo y el mar. Hemos hablado del viejo y el mar, una obra que habla sobre la perseverancia, ¿no? Del viejo Santiago que no ha pescado nada en 84 días. 40 días con Manolín y 44 con solo. Entonces, si él sigue pescando a pesar de que no obtiene resultados, el tema es la triste historia en el mar, los ancianos en la playa, ansias de libertad, la angustia metafísica, no, sería la lucha por realizar un ideal, correcto. Entonces, borramos esto. El vanguardismo se caracteriza ¿por qué se va a caracterizar el vanguardismo? Por pretender renovar el arte. Cierto, no quiere renovar el arte, la E de enano. La metamorfosis se inicia ¿cuándo? ¿Cómo iniciaba la obra de Metamorfosis de Franz Kafka? Gregorio ¿La D? despierta, la D, ¿no? Gregorio despierta y se ve convertido en un insecto. No es un ismo de vanguardia.
¿Cuál no hemos mencionado el día de hoy? Ultraísmo, Borges, dadaísmo, Apollinaire, Modernismo. turismo, Marinetti, creacionismo, Vicente Huidobro. Entonces, modernismo, ¿no? Eso ya es un ismo, pero hispanoamericano, y nada que ver con vanguardia tampoco, ¿no? Entonces, o tal vez tiene que ver, pero es hispanoamericano, ¿ya? Entonces no lo hemos mencionado. Es un ismo que sí, que por primera vez aparece en Hispanoamérica, con Rubén Darío, poeta nicaragüense, ¿no? Eh, digamos, a ver. Al verse Gregorio Samsa como un bicho, su reacción es, ¿qué pasa al verse como un bicho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué decíamos que hace por primera vez cuando se despierta? Lo primero que quiere hacer es, claro, preocupación por su trabajo, ¿no? Quiere ir a trabajar, la deshumanización del hombre, ¿no? Él quiere ir, a toda costa quiere ir a trabajar. ¿Mm? Muy bien, excelente, chévere. De preocupación por su trabajo, de dado, ¿cierto? Muy bien, Milagros. Excelente. No corresponde la producción literaria de Kafka. ¿Cuál no le corresponde? Los placeres y los días, ¿no? ¿A quién le corresponde esa obra, Los placeres y los días? ¿A quién le correspondería esa obra? A Marcel Proust. Es un escritor que perteneció a la generación perdida. Mencionábamos a tres, ¿no? De la generación perdida. James Joyce es generación perdida, es un irlandés, ¿no? Nada que ver. Kafka, nada que ver. Camus, nada que ver. Entonces me queda la D de dado nuevamente. William Faulkner. Ernest Hemingway escribió Adiós a las armas. Y Albert Camus, ¿qué escribió Albert Camus? La peste. La La peste, peste. la peste, ¿no? Tierra baldía, si no me equivoco, era Thomas Mann. Perdón, Tomás S. Eliot, ¿no? Tomás S. Eliot. Metamorfosis, Kafka, Jimmy Kafka, ¿no? Kafka. El proceso, ¿quién escribió el proceso? También Kafka. La madre, la madre lo escribe, pues, ¿quién lo escribe? Máximo Gorki, ¿no? También hemos mencionado una obra del realismo, Máximo Gorki. Entonces la respuesta era La peste, ¿no? Además, premio Nobel de qué año es Albert Camus, chicos. 1957. 54. Muy bien. El amigo de Santiago en El Viejo y el Mar, ¿quién es? ¿Quién es su amigo de Santiago? Es un jovencito llamado Manolín. Manolín. Manolín, correcto. ¿Cuál de estos pares es correcto? La respuesta está entre la A y la C. Albert Camus escribe La peste. Hemingway, Calígula. No, Calígula, nada que ver. Calígula le escribe, si no me equivoco, a ver, ¿quién escribe a Calígula? Camus, ¿no? O Marcel Proust. Ya, entonces nada que ver. Ya sé, Yo, dime. la sé.
Sí, correcto, es la C, ¿no? Entonces, Calígula le pertenecía a Albert Camus, ¿no? Nada que ver. Joyce, Adiós a las armas, se le pertenece a Hemingway. Sartre, la madre, no. La madre es de Máximo Gorki. Entonces, la C de casa. Kafka escribe El proceso y Faulkner El sonido y la furia. Muy bien. Sigamos. ¿Qué idea no se asocia con la generación perdida? El cuestionario de los valores tradicionales. Sí se cuestionan. El marcado sentimiento de inconformidad. El reclamo por una mayor atención hacia el arte. La mayor preferencia por la línea fantástica. ¿Es fantástica, es la literatura de la generación perdida? Creo que no nos muestra preferencia por la línea fantástica, ¿no? No se va a asociar con ello. Así que es algo real también, ¿no? ¿Qué tema no se observa en El viejo y el mar? ¿El tema será la pobreza? No. ¿La vida en la sociedad? ¿En la vida en la ciudad? Perdón. A ver. ¿Qué temas sí corresponden? La pobreza, la sociedad, la vida como una lucha continua, la solidaridad, pero excepto la vida en la ciudad. En El viejo y el mar, los tiburones pueden representar. ¿Qué pueden representar los tiburones? El obstáculo. Los óbices, ¿no? Los obstáculos. Novelista irlandés, autor de Ulises, en el cual el personaje era Leopoldo Bloom, que viaja con su esposa Molly Bloom. La C. Escribe James Joyce, la C de casa, correcto. Sí. En el siguiente fragmento, al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertida en un monstruoso insecto. ¿Pertenece a quién? Si vemos a Gregorio Samsa rápidamente decimos es el castillo. Kafka. El castillo. No. ¿Cuál es? Castillo, América, el proceso. Es la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis. Hermana del personaje principal de la metamorfosis. ¿Quién es el personaje principal de la metamorfosis? Grete. Grete, ¿no? Sí, Grete. Marque lo correcto sobre el viejo y el mar. Manolín es un aspecto pescador hijo de Santiago. ¿Es hijo de Santiago? No, no tenía ningún vínculo. No. ¿Es una novela extensa narrada en forma circular? Tampoco. ¿Santiago presenta un suculento platillo con el pez capturado? No. ¿El tema central es la lucha del hombre contra la adversidad? ¿El viejo Santiago logra capturar un enorme pez martillo? No. ¿Es un pez? Espada. 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 Entonces, ¿cuál nos queda como única alternativa? La D. La D de dado. Correcto, ¿no? Recontra buen visto. Ernest Hemingway es de nacionalidad, también lo mencionamos. ¿De qué nacionalidad era? Estadounidense. Estadounidense, ¿no? En su obra Carta al Padre expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. Franz Kafka. Kafka. Franz Kafka, ¿no? Carta al Padre. En busca del tiempo perdido fue escrito por... ¿Quién era? No es ni uno de esos de acá, ¿no? Descartamos. Era Marcelito Proust, ¿no? Marcelo Proust. De Edenano. Número 32. Santiago, personaje del Viejo y el Mar, de Hemingway. La perseverancia. Él pues estaba obsesionado con atrapar el pez espada, pero no lo lograba. Habían pasado 84 días. Pero eso es tema de la perseverancia. Pero al final lo logra, ¿no? La perseverancia hizo que al final lograra atrapar el pez espada, pero lo atrapó, pero el tiburón se lo comió. Es que, como quien dice, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? En este caso trabajó para que se lo coma el tiburón.
Escritor que obtuvo el Premio Nobel de Literatura 1967. ¿Quién obtuvo el Premio Nobel? Hemos revisado esto ya hace bastante tiempo atrás, ¿cierto? Cuando veíamos en las diapositivas los principales premios Nobel. Entonces ahora es momento de recordar. Sería Miguel Ángel Asturias. Ahora, vamos a recordar. Octavio Paz obtiene el premio Nobel en 1990. William Faulkner, ¿en qué año? Jóvenes, William Faulkner, 1949. 49. Camilo José Cela, ¿en qué año? 1989, 89. ¿no? Entonces me pedía aquí cuál es el 67. Por descarte, conociendo que es 90 Octavio Paz, 49 Faulkner, Cela, 89, me queda Miguel Ángel Asturias, ¿no? Pero no, bueno, es contemporáneo, sí, podríamos decir. Pero a él tendríamos que mencionarlo dentro del realismo mágico, ¿no? Que es literatura contemporánea, efectivamente, pero hispanoamericana. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, simplemente es una pregunta que ya también la conocemos, porque hemos mencionado, ¿no? ¿Quiénes eran los principales premios Nobel de literatura? En 2 diapositivas, además, está esa información, ¿no? Que lo he compartido con ustedes gentilmente. Obra cuyo tema es la deshumanización del hombre corresponde a... ¿A quién corresponde el tema de la deshumanización del hombre? Gregorio Samsa, ¿no? Es el personaje que encarna la deshumanización. Un personaje que además... Metamorfosis. La metamorfosis. La metamorfosis, ¿no? Un personaje que además de haberse convertido en cucaracha, pues nos representa esa deshumanización de que el hombre a veces está ligado mucho al trabajo, ¿no? Entonces, hay un esclavismo como tal, hay una deshumanización. Se olvida de que tiene que vivir, ¿ya? Entonces la metamorfosis. Creador de los famosos caligramas, ¿quién era? Huidobro, Borges, Marinetti, Apollinaire o Kafka. ¿Quién era? Apollinaire. Guillermo Apollinaire, ¿no? Escritor checo que escribió en lengua alemana. Era checo, pero escribió en lengua alemana. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Dickens, ¿hemos hablado de Dickens? No. ¿De Balzac? Hemingway. Hemingway, no, ese era estadounidense, ¿no? Anton Chekhov, nada que ver, porque ya lo hemos mencionado en el realismo, ¿no? Nada que ver, Anton Chekhov. Era Kafka, ¿no? El único que nos queda. Escritor que murió en 1961, suicidándose de un balazo. ¿Quién es? Hemingway. Hemingway es un poeta maldito. El escritor que murió en 1961, suicidándose de un balazo, Hemingway, ¿no? Ya. En la metamorfosis, Gregorio Samsa, al convertirse en insecto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en su entorno? Su Su familia lo familia. rechaza. Sí, es algo que se infiere como tal, ¿no? Tú ves a un ser eh, horrendo, ¿no? Como es una cucaracha o un escarabajo, sientes repugnancia. No es una característica del vanguardismo. Busca respetar la gramática y la lógica de la sintaxis, ¿no? Nada que ver. Uy, ¿qué se cayó por acá?
¿Quién es el personaje principal de la novela Ulises? Leopoldo Bloom. Leopoldo Bloom. Leopoldo Bloom, ¿cierto? Lo hemos mencionado también en clase. Espero que lo hayas escuchado atentamente, que haya quedado la información de que el personaje principal de Ulises es Leopoldo Bloom. ¿Ah? James Joyce sería el autor, ¿no? Del Ulises, autor. Odiseo es obviamente de la Odisea de Homero, ¿no? Que también, cuyo nombre es Ulises también. Gregorio Samsa es de la Metamorfosis. Y Joseph K. es del Castillo, si no me equivoco. Joseph K., ¿ya? Entonces, Joseph K. del Castillo del Proceso, ¿no? Es un personaje de ficción de la obra. ¿De quién? ¿El proceso de quién era? Una novela de Kafka, ¿no? Entonces, Joseph K. es el personaje de la obra El Proceso. Ya está. Su novelística aborda temas como el racismo y la segregación de la sociedad de Estados Unidos. Casi todas se sitúan a finales del siglo XIX. Premio Nobel 1949. Una pregunta trillada. ¿Quién sería? Hemos hablado de Hemingway, pero nunca hemos mencionado ello. Churchill ni lo hemos mencionado, además es un político. Fitzgerald tampoco. William Shakespeare tampoco. Queda entonces William Faulkner, ¿no? Premio Nobel 1949. ¿Cierto? Sí, William Faulkner. Tiene como características automatismo psíquico, escritura automática y el azar objetivo. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, Marina. Tiene como características el automatismo. La palabra principal era automatismo, ¿te acuerdas? ¿En dónde hablábamos del automatismo? En el futurismo, el surrealismo, ¿no? Surrealismo, correcto. En su obra se percibe un universo angustioso y opresivo en el que el individuo se halla solo e impotente ante la burocracia, la justicia, el poder. En su obra se percibe un universo angustioso, opresivo. ¿Cuál creen que sea esta literatura? ¿O de quién es la literatura? ¿Quién es el autor? ¿Mm? A ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Obra que se percibe un universo angustioso, opresivo, en que el individuo se halla solo e impotente ante ella, ante la burocracia. ¿Quién representaría pues esto? Gregorio Samsa, que representa la deshumanización. Y Gregorio Samsa es un personaje de qué novela? De la Metamorfosis. Y la sería Kafka, ¿no? Y finalmente, en el Neto Time, ¿cierto? Porque creo que una ocasión me dice, profesor, no quiero ser pesimista, me dice, ¿no? Pero ya se acabó su hora, profesor. Pero bueno, es que nos habíamos emocionado y no habíamos calculado muy bien el tiempo. Pero ahora, Neto Time es el tiempo exacto, ¿no? El tiempo preciso. ¿Cuál es la respuesta de la número 45? Escritor que murió en 1960. Autor de La Peste. Hemingway. Hemingway. Autor de La Peste. Hemingway se mata. Camus. Hemingway se mata, pero él dice que murió. Ah, sería Sartre, no. Camus, Albert Camus, ¿cierto? Además, Premio Nobel de Literatura 57. 12:20, hemos finalizado la clase del día de hoy en el Neto Time, en el tiempo exacto, ¿no? El peso neto, la hora neto. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Esta ha sido la clase para el día de hoy, 23 de octubre del 2022. Tema simbolismo y literatura contemporánea del siglo XX, las vanguardias, los istmos. Si tengo alguna duda, consulto y pregunto ahora mismo.
¿Todo quedó claro? Ok, Sí, muy bien. profesor. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta Luego. luego, profesor. Hasta luego, María Lee.